Buen día a todas las personas que se están conectando a este mensaje. Muchas gracias por conectarse. Espero que este mensaje sea un mensaje de bendición para sus vidas, que puedan aprender y que realmente les sirva para el crecimiento tanto personal como espiritual. Les pido que ahí donde están cierren sus ojos para que hagamos una pequeña oración y podamos dar inicio a este tema. Amado Dios, muchísimas gracias por este día que nos has regalado, porque tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos hoy, de poder desarrollar cada una de las tareas que tenemos pendientes para este día. Permite que nuestros oídos y nuestro corazón estén dispuestos a entender este mensaje, a comprender esto que tú nos quieres enseñar, y que sea de bendición para mi vida, Espíritu Santo, para la vida de las personas que escuchen este mensaje. Te pido que te quedes con nosotros y que nos guíes durante el resto de este día. Amén. Bueno, ¿cuántos de nosotros, o la mayoría de nosotros, cuántas veces hemos pensado que frente a una problemática o frente a una situación que requiere, digamos, un esfuerzo de nosotros para enfrentarnos a ella, siempre buscamos un culpable o buscamos a quien echar la culpa de que ese problema se haya presentado en nuestras vidas? La mayoría de gente tiende a que cuando se presenta un problema en el camino, busca resolverle el problema de alguna forma, buscando culpables o buscando de pronto a quién pueden señalar que es el causante de que esa situación haya aparecido en sus vidas. Y puede ser ya sea una persona, una situación o algo en que puedan vaciar de pronto esa responsabilidad de haber presentado ese problema. Y continuamente nos encontramos deseando que esa persona de pronto cambie para que nosotros así podamos ser más felices o podamos dejar de sentirnos tan enojados o tan frustrados. Y nos decimos a nosotros mismos que si de pronto esa persona fuera más cariñosa o más sumisa o menos dominante, o que fuera de pronto más obediente o más respetuosa, más servicial, quizá que fuera más de lo que sea que se nos ocurra en ese momento, entonces pues nosotros podríamos responderles de una manera más adecuada, o dejaríamos de enfadarnos tanto, o de pronto la situación mejoraría. Y tendemos a jugar este juego de que si tú cambias, entonces yo cambio, o que cuando tú lo hagas, entonces yo lo hago. Y pasa todas estas situaciones y no entendemos que a lo mejor la respuesta ante esos problemas o la solución que podemos buscar a los problemas de la vida no viene de afuera de nosotros, es decir, de la situación o de las otras personas que nos rodean, sino que viene de adentro de nosotros, es decir, de nuestro corazón, de cómo se presenta nuestro corazón ante esas problemáticas que suceden en la vida. Y buscando por allí un poquito en diferentes plataformas, me encontré una definición de el corazón, y dice que el corazón es el centro del espíritu humano, de donde brotan las emociones, el pensamiento, las motivaciones, el coraje y la acción. Y a medida que nosotros digamos que nos paramos un poco a pensar sobre esta definición, comenzamos a entender que hay diferentes formas de pensar, y específicamente la forma en la que nos sentimos, digamos, nos relacionamos con otras personas, e incluso la forma en cómo nosotros actuamos relacionada de pronto con la forma en cómo nos sentimos, pues es totalmente diferente de persona a persona, ¿no? Porque cada ser humano es diferente. Pero entonces hay que tener en cuenta que esa forma en cómo nos sentimos, la forma en la que pensamos y la forma en cómo actuamos, se empieza a entender mejor cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos, cuando empezamos a indagar un poquito en precisamente cómo me siento, qué pienso y cómo actúo. Y quiero que vayamos a Salmo 139 del 23 al 24. Esta versión que les voy a leer es la versión Reina Valera contemporánea. Y dice: Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos, así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. Y esa palabra de examinar, ¿qué puede significar de pronto examinar? Significa estudiar o escudriñar algo. Y cuando nosotros hacemos la tarea de estudiar algo, de pronto examinar un poco más a fondo algo, solo es posible cuando
prestamos más atención a eso, ¿verdad? Cuando a usted le dicen, ay, debería buscar un poco más sobre, no sé, los animales, por ejemplo. Entonces tú empiezas a buscar información en internet, de repente te aparecen videos en las redes sociales de animales, entonces tú empiezas a ponerle más atención a esos videos, a interactuar con ellos y empiezan muchas cosas en torno a tu vida a estar presente con los animales, como el tema de los animales. Entonces tú empiezas a prestarle un poco más atención a eso. Asimismo, es en otros ámbitos de nuestra vida, cuando nosotros debemos, digamos, prestar más atención a la forma en cómo actuamos, a la forma en cómo nos sentimos, a la forma en la que pensamos, entonces estamos escudriñando nuestro corazón. Y es necesario que revisemos cada componente de nuestra vida para así precisamente entender y hacer la tarea de estudiarnos a nosotros mismos. Y examinarnos a nosotros mismos no es un proceso fácil. Es un proceso muy arduo, muy largo y que a menudo resulta de como el resultado de muchos problemas. Es decir, si aparece un problema, una situación difícil, algo que nos causa de pronto que se nos mueva nuestra zona de confort y allí aparece ese escudriñarnos en nosotros mismos. Empezamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo reaccionar ante esta situación? Y empiezo un poco a hacer esa introspección justo cuando se ha presentado ese inconveniente o ese problema. Y quiero de pronto mostrarles un ejemplo para que sea un poco más sencillo de entender esto. Y es que, por ejemplo, si una empresa de autos está construyendo un nuevo modelo, entonces los funcionarios en esa empresa tienen que hacer diferentes pruebas, ¿verdad? Para descubrir de pronto si ese modelo tiene alguna dificultad o identificar alguna falla en el funcionamiento de ese diseño que están construyendo. Y cuando ellos hacen esas pruebas, entonces pueden identificar si hay alguna falla y pueden corregir esas fallas y de alguna forma mejorar ese modelo para que sea el mejor modelo que puedan sacar y que de pronto no se presenten dificultades a largo plazo por no haber hecho esa prueba y por no haber identificado esa problemática con antelación. Y asimismo, pues se puedan evitar esos problemas a futuro y puedan trabajar en ello. Asimismo es en nuestra vida. Las pruebas, los problemas y los momentos difíciles están ahí precisamente como una alarma que nos va a recordar constantemente que es momento de mirarnos hacia nosotros mismos y dejarnos examinar un poco para encontrar de pronto esas fallas que nos están alejando de pronto del propósito que Dios tiene para nuestra vida y que nos están de pronto alejando de esos pasitos que tenemos que dar para lograr eso que Dios ya ha planeado para nosotros. Y cuando comenzamos a conocer a Dios, muchas veces o muchas personas tienden a pensar que recibí a Cristo, comencé de pronto una nueva vida y automáticamente algo mágico o algo sobrenatural debe pasar dentro de mí y entonces dejamos de sentirnos tristes, dejamos de sentirnos enojados, que todos los problemas van a desaparecer de nuestra vida y que viviremos siempre una vida plena y feliz. Pero es duro cuando de pronto nos damos cuenta que cuando conocemos a Dios, las dificultades de pronto siguen ahí, los problemas siguen ahí y que a veces vienen de pronto un poco más grandes y más pesados de lo que antes eran. Y claro, cuando nosotros recibimos a Cristo, claramente algo cambia en nuestro corazón, pero es importante o es tarea de nosotros seguir trabajando en ese cambio, en esa transformación, para que realmente podamos mostrar ese cambio que ha sucedido interno a nosotros y que nadie más lo va a ver, mostrárselo a los demás. Y cuando aprendemos que hay que trabajar lo suficiente dentro de nosotros para que vayamos conociéndonos más y que de pronto nuestro corazón esté en ese proceso de conocer qué cosas de pronto se han implantado y que han lastimado nuestro corazón, hay que tener en cuenta unos puntos. Y para de pronto también responder adecuadamente a esos problemas que se presentan en nuestra vida y que de esas situaciones no hieran nuestro corazón y lo lastimen y de pronto lo dejen ahí con esas heridas abiertas que se pueden infectar y pueden de pronto ocasionar más daño en nuestra vida, tenemos que evaluar diferentes áreas de nuestra vida. Y el primer punto es cómo nos sentimos. De pronto, cada problema o cada situación que se presenta en nuestra vida tiende a generar en nosotros una emoción. Y cuando provoca de pronto esa respuesta emocional en nosotros ante ese problema, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo me hace sentir este problema que está
pasando o esta situación que se me ha presentado. Me siento de pronto un poco triste o un poco irritado, me siento enojado, ansioso, culpable, ¿cómo me siento? Y empezar a hacer una indagación interna de cuál es la emoción que genera esa problemática. Y la mayoría de nosotros, si hablamos honestamente, casi nunca experimentamos emociones positivas, por decirlo de alguna manera. Nunca cuando se ha presentado un problema en nuestra vida nos sentimos felices de que se presente o nos sentimos pacíficos y relajados ante las problemáticas de la vida, ¿no? Siempre hay una emoción de pronto un poco relacionada con una esfera negativa. Y cuando nosotros identificamos esa respuesta emocional que aparece en nosotros ante una problemática, es primordial que identifiquemos primero como la emoción general, ¿no? Me siento enojado, me siento triste o me siento, no sé, con miedo. Esa es una emoción general. Y a partir de allí poder seguir indagando para saber con qué intensidad se presenta esa emoción. Entonces puedo agregar una palabra como me siento muy enojado o me siento con un poco de miedo, y eso me permite a mí seguir explorando en esas gamas de emociones que aparecen en la vida del ser humano. Es diferente, o hay diferentes palabras que describen varias formas o varias intensidades de las emociones. Es diferente, por ejemplo, si yo digo me siento un poco enojado, eso podría significar que estás irritado ante esa situación, o me siento muy enojado, entonces puede decir que en realidad estás furiosa ante esa situación. Entonces, aterrorizado, por ejemplo, puede describir un corazón que se siente o que está demasiado lleno de miedo, o me siento un poco nervioso, puede ser la versión menos intensa de que se siente ansioso. Entonces, las diferentes de pronto palabras que podemos usar para describir la forma en cómo nos sentimos nos permiten comprender de una mejor manera precisamente esas emociones y esos sentimientos que van a ser de pronto importantes a la hora de responder ante una situación. Y por ejemplo, cuando tenemos un problema con nuestro padre o con nuestra madre, con una persona de pronto que requiere de un respeto, que tenemos que tener de pronto cierta respeto al dirigirnos a ella o al relacionarnos con esa persona, porque no sé, es nuestro jefe o alguien superior a nosotros, tendemos a veces a que si aparece alguna problemática con esta persona, creemos que no es muy bueno como expresar nuestras emociones ante esta persona, porque sabemos que requiere de respeto, y entonces si yo digo, no, me siento muy molesta con esta persona, nos sentimos mal y tendemos a culparnos a nosotros mismos por tener esas emociones frente a esos momentos. Y no quiere decir que esté mal de pronto no sentirse muy enfadado con una persona por la cual de pronto es, por ejemplo, el padre o la madre. No, eso quiere decir que hay que hacer una introspección más adentro de nosotros. Está bien reconocer que nos sentimos enojados, que nos sentimos muy tristes con esta persona, pero eso no quiere decir que vamos a ir a vaciar de pronto esas cargas en esta persona, porque de pronto esas palabras, en medio de ese enfado, en medio de esa tristeza, pueden dañar a la otra persona. Y esto no es lo que buscamos o no es la mejor manera de resolver una problemática. A veces es mejor de pronto reconocer esa emoción y dejarnos para nosotros mismos esa emoción y trabajar en nosotros mismos precisamente esa emoción. Y cuando nuestras emociones se presentan o están ahí a flor de piel, tendemos a ceder ante esas emociones. Entonces, si me siento muy triste y quiero ir a hablar con esta persona, entonces lo hago en medio del llanto y hago que la situación de pronto sea mucho más difícil de procesar. Mientras que si yo reconozco que me siento triste, después de pasados unos minutos y puedo ir a hablar con esta persona, pues la situación va de pronto a desarrollarse de una manera mucho más fácil y es diferente de procesar. Nuestras emociones son una parte fundamental de nosotros como seres humanos, y examinarnos a nosotros mismos también significa tomar conciencia de lo que sentimos. Y podríamos decir, bueno, pero ¿qué pasa si constantemente o en todos los problemas siempre me siento realmente furioso? ¿Eso está bien? Y sí, está bien, porque somos seres humanos. Incluso Jesús en algún momento experimentó toda esa gama completa de emociones humanas, y eso es natural. Digamos que en algún momento, bien revisando algunos versículos en la Biblia, pude
encontrar que hubo muchas situaciones en las cuales Jesús también pudo haberse sentido desilusionado o triste, y hay un punto muy importante, y es que cuando Jesús estaba pasando por ese momento de que iba a ser crucificado, de que todo el mundo lo señalaba como que él era el que tenía que morir en la cruz, aun cuando él no había hecho nada y todo lo que había hecho era perfecto, él pudo haberse sentido muy solo y como abandonado por Dios, ¿verdad? Como de por qué estoy experimentando yo esta situación. Pero él no se quedó de pronto en esos sentimientos de soledad o de abandono, sino que simplemente lo reconoció y esperó en Dios para que le diera la fortaleza y sobrepasar esa situación. Y precisamente eso es lo que tenemos que reconocer, que no está mal simplemente sentir la emoción, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir indagando nosotros mismos otros puntos. A menudo nuestros sentimientos actúan como una luz que nos advierte de que algo anda mal en nosotros, o en nuestras relaciones, o en las cosas que estamos viviendo, y que es necesario que hagamos un alto, evaluemos esa emoción y miremos cómo podemos empezar a gestionarla para que de pronto a largo plazo esos problemas no sean mayores y sean mucho más difíciles de hacer ese examen a nuestro corazón. El segundo punto en el cual debemos de pronto revisar en nosotros cuando hacemos este examen de nuestro corazón son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos actúan como un filtro o un lente a través del cual nosotros vemos y le damos sentido a esas circunstancias que vivimos. Este proceso entonces nos permite tener un diálogo interno con nosotros mismos, mediante el cual vamos a interpretar eso que sucede a nuestro alrededor. Y entonces ahí es donde aparecen de pronto esos pensamientos de es que, digamos, no sé, el tráfico estaba pesado, y empezamos nuestros pensamientos a decir, es que si este de adelante se moviera más rápido, si se metiera por ese huequito que está ahí, entonces yo pudiera avanzar más. Y es un diálogo constante que tenemos con nosotros mismos, que están muchas veces automatizados en nuestra cabeza. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque nuestros pensamientos sobre cualquier situación determinan no la situación en sí, sino que determinan en gran medida nuestra reacción emocional ante esa situación. Entonces, lo que quiere decir que yo no me voy de pronto, mis pensamientos no van a estar relacionados con digamos, el tráfico que está pesado, no, sino que van a estar directamente relacionados en cómo me siento frente a ese tráfico pesado. Entonces, si yo pienso que el tráfico está pesado, que me va a llegar tarde al trabajo, que me va a arruinar el día, automáticamente me puedo sentir frustrado, me puedo sentir enojado, y eso empieza a gestionar en mí unas ciertas actitudes y unas ciertas respuestas ante ese problema que se me está presentando, como es el tráfico. Y cuando nosotros sentimos que de pronto esas emociones, esos pensamientos están ligados los unos con los otros y que muchas veces son negativos, tenemos que tener en cuenta que nuestra visión es limitada y que nuestra visión tiene que estar alineada con la de Dios. Por ejemplo, si yo en algún momento pienso o escucho un ruido a las 3 de la mañana, por ejemplo, afuera de mi casa, y yo pienso, no, son los ladrones, se van a entrar a la casa, o no, me van a atacar, pues probablemente me voy a sentir con mucho temor. Pero si yo luego salgo y reviso y resulta que es un animal en la calle, o es la mascota de la casa haciendo ruidos, pues me voy a sentir mucho más aliviado y esos pensamientos van a cambiar. Entonces, a veces es necesario averiguar la verdad detrás de. Las situaciones pasan, suceden y son, digamos, están allí, no las podemos cambiar. Pero la verdad que nosotros construimos frente a esas circunstancias es la que realmente importa a la hora de nosotros tener esas emociones y tener esos pensamientos. A medida que nos permitimos reconocer esa verdad en nuestros pensamientos, entonces podemos encontrar que va a haber de pronto un error en esa línea de pensamientos. Si yo digo, por ejemplo, el ejemplo del tráfico. Si el tráfico está pesado, yo pienso, no, es que si se moviera más rápido, o si ya no hubiera tráfico, entonces no llegaría tarde a la reunión. Entonces, todas esas emociones de rabia, de frustración que aparecen en mí, pues están alineadas con eso. Pero si resulta que yo me doy cuenta que en realidad la razón por la cual hay ese tráfico pesado es que
3 carros más adelante hubo un accidente y está la ambulancia ahí recogiendo a la persona que de pronto se lastimó, pues me puedo dar cuenta de que es necesario ese tráfico porque tienen que salvar esa vida que de pronto está en peligro. Me puedo calmar un poco más porque sé que es importante la vida de la persona y que en un par de minutos eso puede que pase y yo puedo avanzar y seguir mi camino tranquilamente. Entonces, cuando yo soy consciente de que hay una verdad que debo conocer, entonces esos pensamientos y esas emociones van a estar alineadas de una mejor manera. Es por eso que es importante meter dentro de ese lente para ver esas situaciones el lente de Dios. Es decir, que comenzaremos a comprender y a cambiar la forma de pensar y la forma de cómo nos sentimos frente a esas problemáticas cuando ese lente está involucrado Dios, la verdad de Dios. Y asimismo, entonces podemos ver diferentes las situaciones y ver las situaciones como Dios las ve. A veces en situaciones o en problemas difíciles, como puede ser de pronto una crisis económica o de pronto perder a un ser querido, uno se pregunta por qué y suele culpar a Dios, culpar a todo el mundo alrededor y no entiende que de pronto hay una razón detrás por la que están pasando esas situaciones. Y automáticamente estos 2 puntos anteriores nos llevan al tercer y último punto, que son nuestras acciones. Ese es otro elemento que tenemos que escudriñar en nuestro corazón, porque a veces ante los problemas tendemos a actuar de maneras en las cuales buscamos librarnos de las responsabilidades. Y entonces pueden presentarse situaciones como el juego de la culpa. Buscamos a quién echarle la culpa. Entonces le echamos la culpa a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestro esposo, no sé, a nuestro profesor. O simplemente le echamos la culpa a Dios por los problemas que se nos han presentado. Y en algunas ocasiones de pronto simplemente le echamos la culpa a la propia situación. Si de pronto este problema no hubiera pasado, entonces yo me sentiría mejor. O si esta persona no hubiera hecho esto, entonces yo no tendría que hacer lo otro. Y dejamos de vernos a nosotros mismos y a nuestros propios pensamientos y sentimientos por echarle la culpa o buscar un culpable externo a nosotros. Otra de pronto situación que se puede presentar es que el tengo derecho a, entonces los problemas se presentan, ya no tengo a quién echar la culpa porque inherentemente hay algo, estoy involucrada con ese problema, entonces empezamos a decir como, no, es que yo tengo derecho a sentirme de esta manera porque es que mira lo que me ha pasado, yo tengo derecho a contestar de pronto de manera fea porque es que mira cómo me habló, y empecemos a verbalizar ese tengo derecho a comportarnos de esa forma. Y está bien, de pronto reconocer las emociones y qué hacemos con ellas es decisión de cada persona, ¿verdad? Pero está en mí preguntarme si todas estas emociones negativas que de pronto están surgiendo en mí ante esta problemática, voy a dejar que se metan ahí en mi corazón y que lo hieran más y que se llene de daño y que lo único que dé a los demás sean cosas negativas. O si por ende no dejo que este dolor o este enojo se implante en mi corazón y que se llene de amargura mi corazón y hago un cambio y empiezo a perdonar a esta persona, empiezo a perdonar esta situación que pasó. Y me doy cuenta que realmente esta problemática que se ha presentado en mi vida me tiene que enseñar algo y me está moldeando para convertirme en una mejor persona. Y otra situación que se puede presentar es el tengo razón y es lo justo. Entonces en nuestro discurso empezamos a presentar a nuestra versión de los hechos como la verdad, la única verdad existente. Y entonces en nuestro discurso aparece menciones como es que tengo razón porque es que mira esto, mira lo otro, y entonces esto es lo justo que debería pasar porque mira este problema, yo tengo razón porque es que mira lo que hizo esta otra persona y él no debió haber contestado así, entonces es justo que yo reaccionara de esta manera. Y empezamos a creer que nuestra versión es la única verdad posible que se puede existir y que es lo justo que tiene que suceder para sentirme mejor conmigo misma, mejor con la situación que está pasando. Y estas son algunas de las situaciones que suelen aparecer.
Sin embargo, es importante reconocer que así como nuestros sentimientos influyen en nuestro pensamiento, nuestro comportamiento también influye en cómo nos comportamos frente a esas situaciones, cómo estamos reaccionando frente a esas problemáticas. Y a menudo todo esto sucede tan rápido que no logramos separar estas tres cosas, no logramos separar el cómo nos sentimos con lo que pensamos, con lo que hacemos. Y cuando nosotros identificamos y tratamos de cambiar, digamos, por ejemplo, hay un problema y nosotros identificamos de pronto que no fue la mejor forma de comportarnos al solucionar esa situación, intentamos modificar ese comportamiento, muchas veces vemos que las situaciones siguen igual, de pronto vuelve a presentarse un problema similar y ¡páquete! Respondemos de la misma manera. Y es que nos centramos en modificar solamente nuestros comportamientos y nos olvidamos que en trasfondo hay unos pensamientos y unas emociones o unos sentimientos. Entonces es necesario estar conscientes de todas estas tres áreas. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio de estar pendiente de estas tres áreas, de pronto ese ejercicio de introspección de cómo nos sentimos, qué pensamos y cómo nos comportamos, entonces podemos buscar un cambio verdadero. Y el cambio comienza preguntándonos, ¿lo que digo a mí mismo se alinea con lo que la palabra de Dios dice? ¿Esto que siento, esto que pienso y esto que hago realmente es lo que en la Biblia me enseñan que debería estar haciendo? ¿Qué perspectiva es más veraz, la mía o la de Dios? ¿Estoy poniendo ese lente de Dios en nuestros pensamientos, en la forma en cómo nos sentimos para percibir esa realidad? Nuestros problemas siempre traen una respuesta en nuestro corazón. Es decir que podemos estar conscientes de todo nuestro alrededor, de pronto de cómo nos sentimos, de cómo pensamos, de cómo nos comportamos, y todo eso va a estar relacionado siempre en lo que hay adentro de nuestro corazón. Entonces no podemos pensar que porque tenemos ya un conocimiento previo de algo en nuestra cabeza, por más que nos sintamos de cierta manera, por más que pensemos de cierta manera, nos comportemos de cierta manera, entonces en nuestro corazón siempre va a estar esa verdad. No, a veces nuestro comportamiento nos traiciona y muestra realmente lo que hay en nuestro corazón. Y por eso es importante responder de pronto a la pregunta de ¿voy a ceder a mi corazón a la perspectiva de Dios o me voy a aferrar de pronto a esta versión que he creado de esta situación para sentirme de pronto mejor conmigo misma? Y hay que entender que de pronto la prueba no es para el beneficio de Dios, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, Él ya sabe qué son los pensamientos y cuáles son las emociones y qué es lo que se ha implantado ahí en nuestro corazón. La prueba es para beneficio de nosotros mismos. Es para que nosotros podamos identificar esas debilidades que tenemos, de pronto en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, para seguir trabajando en ellas. Y quiero regalarles 2 Corintios 13:5, que dice: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo, de verdad es porque Él no está en ustedes. Cuando examinamos nuestras respuestas a los problemas es una oportunidad para ver si estamos aplicando correctamente las cosas que pensamos que creemos. ¿Cómo así? Por ejemplo, una persona que tiene la creencia que Dios es un proveedor, pero ante de pronto una crisis económica, él va y pide un préstamo en el banco e intenta solucionar la situación bajo sus propios medios. Y en su corazón de pronto no tiene realmente la confianza de que Dios es un proveedor. Porque aunque él sabe y él tiene el conocimiento en su cabeza de que Dios puede proveer, que en algún momento Él le va a dar la provisión para que pague lo que tenga que pagar o para que supere esa crisis económica, él intentó solucionar ese problema bajo sus propios medios. Y no estaría aplicando correctamente eso que él piensa, que cree, porque realmente en su corazón no está esa confianza en Dios. A medida que yo llego a comprender nuestras propias respuestas ante las situaciones, ante las dificultades, me doy cuenta qué es lo que hay en mi corazón, si realmente en lo que creo es lo que realmente tengo allí adentro. Debemos recordar que Dios siempre nos va a guiar en un proceso de maduración continua,
para poder desarrollarnos a nosotros mismos y llegar pronto a alcanzar eso que Él tiene planeado para nosotros. Entonces los problemas y las dificultades siempre van a estar presentes en nuestra vida, pero no podemos verlas como si fuesen problemas y cosas malas que nos estarían pasando y que es culpa de Dios. No, tenemos que verlas como un proceso que nos ayudan a crear una mejor versión de nosotros mismos, a revisar qué está mal en mí para seguir trabajando en ello y depositar plenamente esa confianza en Dios. A medida que examinamos nuestras respuestas a los problemas que experimentamos, comenzaremos a comprender que nuestras respuestas provienen de lo que sucede dentro de nosotros, no del comportamiento de otra persona. Las acciones surgen de nuestro corazón cuando respondemos con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Familia, era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que realmente haya podido ser de bendición para sus vidas, que hayan podido entender esto. Le pido que si les gustó, pues dele like al video, lo comparta con algún familiar, con alguna persona que usted crea que este mensaje le pueda llegar a servir. Y deje allí el comentario de pronto de si le gustó o qué otra cosa quisiera aprender en estos espacios. Eso nos ayuda a nosotros a crecer muchísimo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad.